Un multimillonario, devastado por la pérdida de su hijo, visita su tumba cada semana, hasta que se encuentra a una niña llorando frente a la misma lápida. Ella asegura ser la hermana del niño y le entrega una foto que lo cambiará todo. A partir de ese momento, una red de secretos mortales comienza a deshacerse y nada volverá a ser como antes. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta va a ser la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. La mañana del sábado en la Ciudad de México amaneció con ese cielo gris típico del otoño, cuando las nubes parecen cargar el peso de todas las historias no contadas de la ciudad. Alejandro Torres estacionó su carro discreto en la entrada del Parque de los Recuerdos, un panteón jardín en la Colonia del Valle, lejos de las miradas curiosas que su fortuna inevitablemente atraía. Allí, entre árboles centenarios y caminos de adoquín, había una banca de madera frente a un pequeño lago artificial donde los patos se deslizaban suavemente por el agua. Ese era el lugar favorito del pequeño Mateo. A su hijo de 5 años le encantaba darles de comer a los patos, correr por el pasto y coleccionar hojas de formas diferentes. Hacía exactamente 1 año, 2 meses y 17 días que Mateo había desaparecido. 1 año entero de búsquedas incansables, de investigaciones que no llevaban a ningún lado, de noches en vela mirando el cuarto vacío, esperando escuchar esa risa cristalina que no volvía. Alejandro caminaba lentamente por el parque, sintiendo el peso de cada paso. A sus 42 años, parecía haber envejecido décadas. El hombre que un día comandó imperios empresariales con mano firme, ahora apenas lograba concentrarse en las juntas. Su cabello negro comenzaba a encanecer en las sienes y unas ojeras profundas marcaban su rostro. Llegó a la banca de siempre, aquella donde Mateo solía subirse con sus tenis de dinosaurios para quedar a la altura de los ojos de su papá. Se sentó despacio, como si un movimiento brusco pudiera romper los frágiles recuerdos que aún mantenía vivos. Cerró los ojos e intentó escuchar la voz de su hijo, pero el tiempo era cruel con la memoria. A veces ya no lograba recordar el tono exacto de esa voz infantil que decía «Te amo, papá», antes de dormir. Fue entonces que escuchó un llanto bajo, contenido, de esos que vienen de quien ya ha llorado tanto que no le quedan fuerzas para hacer ruido. Alejandro abrió los ojos y vio, sentada en el suelo junto a la banca, a una niña de aproximadamente 6 años. Llevaba un vestido sencillo, azul deslavado, y su cabello castaño estaba recogido en trenzas mal hechas. Sostenía en las manos un dibujo arrugado y mojado por las lágrimas. El empresario sintió que el corazón se le encogía. Había algo en esa escena que lo transportó a otro momento, a otro dolor. Carraspeó suavemente para no asustarla. «Hola, pequeña. ¿Estás bien?» La niña levantó el rostro y Alejandro se quedó paralizado por un instante. Esos ojos cafés, esa expresión de tristeza mezclada con esperanza, esa forma de arrugar la nariz mientras intentaba contener las lágrimas, era todo tan familiar, aterradoramente familiar. «Vengo aquí todos los días», dijo la niña con voz temblorosa, para estar cerca de él. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Cerca de quién, mi niña?» La niña señaló hacia el lago, hacia los patos, hacia el pasto. «De Mateo, mi mejor amigo. Él me salvó». El mundo pareció detenerse. El nombre de su hijo en la boca de esa niña desconocida hizo que Alejandro sintiera que las piernas le flaqueaban. Se agachó despacio, quedando a la altura de la niña, tratando de controlar la emoción que amenazaba con desbordarse. «¿Cómo conociste a Mateo?» Su voz salió más entrecortada de lo que le hubiera gustado. La niña se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Jugábamos aquí todos los días. Yo vivo por aquí cerca», señaló vagamente en una dirección, «en casa de doña Carmen. Ella me deja venir aquí tempranito. Mateo era súper buena onda conmigo. Decía que no tenía que tenerle miedo a nada, porque él siempre me iba a proteger». Alejandro tuvo que sostenerse para no derrumbarse ahí mismo. «¿Y cuándo fue la última vez que lo viste?» «El día que desapareció.
respondió la niña, y su voz se hizo aún más baja. Estábamos jugando allá abajo cerca de los árboles. Me dijo un secreto muy importante. Dijo que se lo iba a contar a su papá esa noche, pero que yo no me pusiera triste, porque pronto íbamos a ser una familia de verdad. Las palabras resonaron en la mente de Alejandro como un trueno lejano. ¿Qué secreto era ese? La niña dudó, mirando el dibujo arrugado en sus manos. Luego, lentamente, le extendió el papel a Alejandro. Era un dibujo infantil hecho con lápices de colores. 3 figuras tomadas de la mano. Un niño de cabello oscuro, una niña más pequeña y una mujer. Debajo, con letras chuecas e irregulares, típicas de un niño que está aprendiendo a escribir, decía: «Papá, esta es mi hermana». Alejandro sostuvo el papel con manos temblorosas. El dibujo era inconfundiblemente de su hijo. Reconocía ese trazo, esa forma de hacer los ojos muy grandes en las personas, esas sonrisas exageradas. Pero, ¿qué significaba aquello? ¿Hermana? Mateo no tenía hermanos. ¿O sí? ¿Tú eres hermana de Mateo?, preguntó Alejandro, intentando procesar la información imposible que estaba recibiendo. Él dijo que sí, respondió la niña. Dijo que descubrió un secreto de su mamá, que yo era su hermana de verdad, pero que nadie sabía. Se puso muy feliz cuando lo descubrió. Dijo que siempre había querido tener una hermana. La mente de Alejandro comenzó a trabajar a una velocidad vertiginosa. Su exesposa, Isabela, el matrimonio conflictivo, la separación amarga 2 años antes de la desaparición de Mateo, las peleas por la custodia, los secretos, las mentiras. ¿Sería posible? ¿Habría ocultado un embarazo? ¿Una hija? ¿Cómo te llamas?, preguntó con amabilidad. Valentina. Valentina Pérez. Valentina, ¿quién es tu mamá? La niña bajó la mirada. Mi mamá se fue cuando yo tenía 4 años. Se enfermó mucho. Mi papá me dejó en el hospital y nunca más volvió. Desde entonces vivo con familias diferentes. Ahora estoy con doña Carmen, pero dice que no puede quedarse conmigo para siempre. Alejandro sintió un dolor profundo en el pecho. Esa niña había perdido tanto, igual que él, y ahora estaba ahí, sosteniendo un dibujo de su hijo, afirmando ser hermana de Mateo. Necesitaba entender qué estaba pasando. Valentina, ¿te acuerdas del nombre completo de tu mamá? Julia Pérez. Trabajaba para una señora muy rica. Una vez me llevó a su trabajo y la casa era enorme, con alberca y todo. La señora era medio enojona, pero tenía un niño chiquito. Creo que era Mateo, pero en ese entonces no lo conocía bien. Las piezas comenzaban a encajar de una forma perturbadora. Alejandro recordó que Isabela tuvo una asistente personal llamada Julia durante algunos años durante su matrimonio. Una mujer callada, eficiente, que desapareció de repente. Isabela dijo que había renunciado para atender asuntos personales. Valentina, ¿tienes algo que fuera de tu mamá? ¿Alguna foto, un documento, algo? La niña pensó por un momento y entonces sus ojos se iluminaron. Tengo una foto. Doña Carmen me la guardó. Es la única foto que tengo de mi mamá. Está conmigo. Y con una señora que la tía dijo que era importante. ¿Puedes enseñarme esa foto? Valentina asintió y sacó del bolsillo de su vestido una fotografía pequeña y desgastada, protegida por un plástico. Se la entregó a Alejandro con cuidado, como quien entrega un tesoro. Alejandro miró la foto y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ahí estaba Julia, la antigua asistente de Isabela, sosteniendo a una bebé en brazos. A su lado, sonriente, estaba Isabela, su ex esposa. La fecha en el reverso de la foto indicaba julio de 2018, exactamente el periodo en que Isabela había viajado sola al interior del estado, alegando que necesitaba un tiempo para sí misma. Él estaba demasiado ocupado con la empresa como para cuestionarla. Mateo acababa de cumplir 1 año. ¿Puedo quedarme con esta foto unos días, Valentina? Te prometo que te la devuelvo. Necesito investigar algunas cosas. La niña pareció dudar, pero al final aceptó. ¿Vas a descubrir la verdad sobre Mateo? ¿Lo vas a encontrar?
Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, prometió Alejandro, y era una promesa que venía del fondo de su alma. Anotó la dirección donde Valentina vivía temporalmente y prometió volver pronto. Se despidió de la niña con un abrazo que duró más de lo que pretendía, como si abrazar a esa niña pudiera de alguna forma acercarlo a su hijo desaparecido. De regreso a casa, Alejandro llamó a Antonio Ferrer, un investigador particular discreto que había trabajado para él en otras ocasiones. Acordaron verse esa misma tarde. La mansión de Alejandro en la zona de Lomas de Chapultepec parecía aún más vacía de lo normal cuando llegó. Cada habitación resonaba con recuerdos de Mateo. El cuarto del niño permanecía intacto, exactamente como estaba el día de su desaparición. Juguetes regados, libros, recuentos sobre la cama, dibujos pegados en la pared. Subió al despacho y comenzó a revolver archivos antiguos sobre Isabela. Su exesposa se había mudado a Querétaro justo después de la separación, llevándose solo algo de ropa y dejando atrás todo lo que los conectaba. Se casó de nuevo con Ricardo Mendoza, un empresario del sector inmobiliario con conexiones políticas cuestionables. A Alejandro nunca le cayó bien ese hombre, pero en ese momento estaba más preocupado por mantener a Mateo con él. La custodia compartida había sido un campo de batalla judicial. Isabela quería llevarse al niño a Querétaro. Alejandro insistía en mantenerlo en la Ciudad de México. Al final, llegaron a un acuerdo. Mateo se quedaría con su papá entre semana y pasaría fines de semana alternos con su mamá. Pero Isabela rara vez cumplía el acuerdo, siempre alegando compromisos profesionales o viajes con su nuevo esposo. Alejandro recordó cómo Mateo solía volver de esas raras visitas a su madre, más callado, pensativo. Una vez, el niño preguntó si era posible tener una familia que nadie sabía que existía. Alejandro pensó que era solo imaginación infantil, cosas de un niño que veía muchas caricaturas. Ahora, esa pregunta adquiría un peso aterrador. Cuando Antonio llegó ya era media tarde. El investigador era un hombre de 50 y tantos años, delgado, con ojos que parecían ver más allá de lo evidente. Él y Alejandro tenían una relación de confianza construida a lo largo de años de trabajos juntos. Antonio, necesito que investigues todo sobre una mujer llamada Julia Pérez. Trabajó para mi exesposa entre 2016 y 2018. También necesito todo sobre una niña llamada Valentina Pérez, actualmente bajo el cuidado temporal de una tal doña Carmen. Y lo más importante, necesito saber todo, absolutamente todo, sobre Ricardo Mendoza y sus actividades empresariales en los últimos 5 años. Antonio tomó notas meticulosas. ¿Sospechas alguna conexión con la desaparición de Mateo? Alejandro le entregó la foto al investigador. Sospecho mucho más que eso. Creo que mi hijo descubrió un secreto de familia que alguien no quería que se revelara. Y creo que ese secreto está relacionado con una niña que podría ser mi hija. El investigador estudió la foto con atención. Empezaré de inmediato. Necesitaré acceder a registros de hospitales, actas, historiales financieros. Podría llevar algunas semanas. Tienes una semana, dijo Alejandro con firmeza. Algo me dice que el tiempo se está acabando. Cuando Antonio se fue, Alejandro volvió al cuarto de Mateo. Se sentó en el suelo, recargado en la cama, y abrazó un osito de peluche que su hijo adoraba. Cerró los ojos e intentó recordar cada conversación, cada detalle de los últimos días antes de la desaparición. Mateo estaba emocionado esa semana. Dijo que había hecho una amiga nueva en el parque, una niña muy buena onda que necesitaba ayuda. Él siempre fue un niño empático, sensible a los sentimientos de los demás. Dijo también que había descubierto algo importante sobre la familia, pero que era sorpresa. Quería contarlo, todo en la cena del viernes. Pero el jueves, durante una visita no programada, Isabela se llevó a Mateo a pasar el día con ella. Dijo que tenía algo importante que hablar con su hijo. Cuando Alejandro la cuestionó, ella fue evasiva, irritada. Fue la última vez que vio a Mateo. El viernes por la mañana Mateo no estaba en la escuela.
Isabela no contestaba las llamadas. Ricardo también estaba ilocalizable. Alejandro llamó a la policía, que inicialmente trató el caso como un problema de custodia compartida mal resuelto. Pero cuando Isabela apareció sola, desorientada, diciendo que Mateo había desaparecido, durante un paseo en un centro comercial de Querétaro, todo cambió. Las cámaras de seguridad mostraban a Mateo entrando al centro comercial con su madre, pero no había imágenes de él saliendo. Era como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. La policía investigó, buscó, interrogó. Nada. Ninguna pista, ningún rastro, ninguna explicación. Isabela regresó a Querétaro después de unas semanas, devastada según ella. Alejandro nunca más habló con ella directamente. Toda la comunicación pasó a ser a través de abogados. Ella enviaba mensajes ocasionales preguntando si había novedades, pero siempre de forma fría, distante, como si ya se hubiera dado por vencida en encontrar a su propio hijo. Ahora, sosteniendo el dibujo que Valentina le había dado, Alejandro comenzaba a cuestionarlo todo. ¿Y si la desaparición de Mateo no fue un accidente? ¿Y si estaba relacionada con el secreto que el niño había descubierto? ¿Y si Isabela sabía algo que nunca reveló? El teléfono sonó, sacándolo de sus pensamientos. Era su abogado, el licenciado Morales. Alejandro, acabo de recibir una notificación extraña. Alguien está solicitando acceso a los registros de nacimiento de todos los hijos biológicos relacionados con tu exesposa en los últimos 10 años. La orden viene de un juzgado de lo familiar en Querétaro. Alejandro sintió un frío en la espalda. ¿Quién hizo esa solicitud? No está claro. La petición está bajo sigilo, pero pensé que debías saberlo. ¿Esto tiene algo que ver con Mateo? Puede tener todo que ver, respondió Alejandro. Licenciado, necesito que uses todos tus contactos para averiguar quién está detrás de esta solicitud y qué están buscando. Es urgente. Después de colgar, Alejandro volvió al despacho y abrió una caja fuerte empotrada en la pared. Dentro había una caja con pertenencias de Mateo que la policía le había devuelto después de las investigaciones iniciales. Ropa, juguetes, una mochila pequeña. Nunca había tenido el valor de revisarlo todo con cuidado. Ahora, metódicamente, comenzó a examinar cada objeto. En la mochila encontró cuadernos de dibujo, lápices de colores, un sándwich viejo ya echado a perder. En el fondo, en un bolsillo interno que casi pasó desapercibido, sus dedos tocaron algo rígido. Era otro dibujo, doblado varias veces. Con manos temblorosas, Alejandro desdobló el papel. Era una secuencia de dibujos como una historieta infantil. En la primera viñeta, un niño encontraba a una niña llorando. En la segunda, jugaban juntos. En la tercera, el niño veía a la niña con una mujer que parecía reconocer. En la cuarta y última viñeta, el niño había dibujado 3 figuras tomadas de la mano con un corazón grande alrededor y había escrito «Familia nueva». Alejandro recargó la cabeza en el escritorio y dejó que las lágrimas finalmente cayeran. Su hijo había descubierto que tenía una hermana. Había intentado protegerla, incluirla en la familia. Y tal vez, solo tal vez, alguien impidió que esa verdad saliera a la luz. Esa noche, Alejandro tomó una decisión. No esperaría la investigación formal. Iría tras la verdad por su cuenta. Llamó al piloto de su jet privado. «Prepara el avión. Vamos a Querétaro mañana a primera hora». Antes de dormir, Alejandro volvió al Parque de los Recuerdos. Ya estaba oscuro, pero conocía el camino. Se sentó en la banca, miró el lago donde los patos ahora dormían e hizo una promesa silenciosa. «Mateo, donde quiera que estés, voy a descubrir la verdad. Voy a encontrarte y voy a proteger a Valentina, como tú querías que hiciera. No me voy a rendir. Nunca». La luna llena iluminaba el parque con una luz plateada y melancólica. El viento frío de la noche hacía que las hojas de los árboles danzaran como sombras inquietas. Alejandro cerró los ojos y, por un instante, podría jurar que escuchó la risa de su hijo resonando entre los árboles. Quizás era solo el viento, o quizás era la esperanza, esa fuerza terca que se niega a morir, incluso cuando todo parece perdido.
Alejandro se levantó, enderezó los hombros y caminó de regreso al carro con pasos más firmes de los que había dado en meses. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y esta vez no se detendría hasta encontrar todas las respuestas, sin importar cuán dolorosas pudieran ser. Porque un padre nunca se rinde por su hijo, y ahora al parecer tenía no uno, sino dos hijos que proteger. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos mientras Alejandro conducía de regreso a casa, llevando consigo no solo los recuerdos del pasado, sino la determinación renovada de construir un futuro donde todas las verdades ocultas finalmente saldrían a la luz. Y en algún lugar, él sabía, Mateo estaba esperando ser encontrado, esperando que su familia finalmente estuviera completa. El vuelo a Querétaro duró poco más de una hora, pero para Alejandro cada minuto pareció una eternidad. No pudo dormir durante la noche, repasando mentalmente todas las conversaciones con Mateo en los días previos a la desaparición, buscando pistas que quizás había ignorado en su momento. Cada palabra de su hijo ahora adquiría un nuevo significado, un nuevo peso. La capital queretana despertaba bajo un sol fuerte típico del Bajío. Desde el aire, la ciudad con su acueducto histórico y sus zonas industriales modernas parecía un oasis de progreso. Alejandro siempre había encontrado Querétaro una ciudad agradable, pero ahora estaba aquí por la razón más desagradable posible. Era aquí donde Isabela había elegido rehacer su vida. Y quizás aquí estaban las respuestas que buscaba. Un carro alquilado lo esperaba en el aeropuerto. Alejandro condujo hasta el hotel, hizo el check-in rápidamente y fue directo a la dirección que tenía de Isabela y Ricardo. Un fraccionamiento de lujo en Juriquilla, la zona más exclusiva de la ciudad, con casas enormes protegidas por muros altos y sistemas de seguridad sofisticados. Se estacionó del otro lado de la calle, observando la casa por unos minutos. Era una construcción moderna, toda de cristal y concreto, con jardines impecablemente cuidados, un símbolo de éxito y ostentación. Pero Alejandro conocía bien la diferencia entre aparentar estar bien y estar bien, y esa casa, por más bonita que fuera, emanaba una frialdad que le daba escalofríos. Tocó el timbre del portón. Una voz femenina atendió por el interfono. ¿Quién es? Alejandro Torres. Necesito hablar con Isabela. Hubo un silencio tenso del otro lado. Luego la voz regresó, más baja, casi susurrando. Ella no quiere hablar con usted. Dile que es sobre Mateo y sobre Valentina. Otro silencio, este más largo. Alejandro podía oír voces ahogadas discutiendo del otro lado. Finalmente, el portón se abrió lentamente. Una empleada de mediana edad lo guió hasta la sala. El interior de la casa era tan frío como el exterior. Muebles demasiado modernos, sin personalidad, como si hubieran salido directamente de una revista de decoración. Ninguna foto de familia en las paredes. Ningún juguete olvidado en un rincón. Ninguna señal de que un niño hubiera pisado allí algún día. Isabela bajó la escalera con pasos medidos. A sus 38 años, aún conservaba la belleza que había encantado a Alejandro 2 décadas atrás, pero había algo diferente. Sus ojos, antes brillantes y expresivos, ahora parecían apagados, como si hubieran visto cosas que nadie debería ver. Llevaba ropa, cara, pero estaba más delgada de lo que Alejandro recordaba. Muy delgada. Alejandro. Dijo su nombre como si pronunciara una palabra en un idioma extranjero. No te esperaba aquí. Tenemos que hablar, Isabela. Es importante. Ella dudó. Luego hizo un gesto para que se sentara. Permaneció de pie, manteniendo la distancia. Si es sobre reanudar las búsquedas de Mateo, ya les dije a los policías y a los abogados que es sobre Valentina. La reacción de Isabela fue instantánea. Sus manos comenzaron a temblar. El rostro, ya pálido, se puso aún más blanco. Se apoyó en el respaldo de un sillón. ¿Cómo te enteraste? Su voz salió casi inaudible. Mateo lo sabía, ¿verdad? Alejandro se levantó, acercándose a ella con cuidado, como si estuviera tratando con algo muy frágil a punto de romperse.
Descubrió que tenía una hermana, una niña llamada Valentina que tuviste y escondiste de todos, de mí, de él, del mundo entero. Isabela cerró los ojos y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No entiendes, no puedes entender. Entonces explícame. Explícame por qué escondiste a una hija. Explícame por qué Mateo desapareció justo después de descubrir ese secreto. Yo no le hice nada a Mateo. Isabela prácticamente gritó con la voz quebrada. Jamás le haría daño a mi hijo. Yo amaba a ese niño más que a nada. ¿Amabas? Alejandro sintió que el corazón se le encogía con el uso del verbo en pasado. ¿Te diste por vencida, Isabela? ¿Sabes algo que no me has contado? Se dejó caer en el sillón cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Alejandro se sentó frente a ella, esperando. Sabía que necesitaba darle tiempo para que procesara, para que encontrara las palabras. Finalmente Isabela levantó el rostro. Sus ojos estaban rojos, pero había una nueva determinación en ellos, como si hubiera tomado una decisión que llevaba mucho tiempo posponiendo. Valentina no es tu hija, comenzó con la voz ronca. Quedé embarazada durante nuestro matrimonio, pero de otro hombre. Una aventura que duró unos meses. Estaba confundida, infeliz. Sentía que mi vida se me escapaba de las manos. Tú trabajabas tanto, Alejandro. Me sentía tan sola. Alejandro tragó saliva. Le dolía escuchar eso, pero necesitaba la verdad completa. Continúa. Cuando descubrí el embarazo entré en pánico. Mateo acababa de cumplir 1 año. Tú estabas en la cima de tu carrera, construyendo el imperio empresarial. Sí, te lo contaba, lo perdería todo. La custodia de Mateo, la estabilidad económica, la reputación. Así que lo escondí. Usé ropa holgada, inventé problemas de salud, me fui al interior del estado cuando la panza empezó a notarse. ¿Y Julia? Preguntó Alejandro. ¿Tu asistente? ¿Ella sabía? Isabela asintió lentamente. Julia fue la única persona en la que confié. Me ayudó durante el embarazo. Estuvo conmigo en el parto. Cuando Valentina nació, le pagamos para que Julia la registrara como si fuera su hija. Le dimos una cantidad generosa, suficiente para que pudiera criar a la niña cómodamente, lejos de la Ciudad de México, lejos de ti. Alejandro sintió náuseas. Regalaste a tu propia hija, como si fuera un objeto que simplemente podías pasarle a otra persona. No tuve opción, se defendió Isabela, pero su voz estaba llena de culpa. Julia era una buena persona. Quería mucho ser madre, pero no podía tener hijos. Fue un acuerdo que nos benefició a todos. Valentina tendría una familia amorosa, Julia cumpliría su sueño, y yo podría mantener mi vida intacta. Pero no funcionó, ¿verdad?, presionó Alejandro. Julia enfermó, se puso muy grave y terminó dejando a Valentina sola en el mundo. Isabela se cubrió la boca con la mano, los ojos llenándose de lágrimas de nuevo. Cuando supe que Julia había fallecido, intenté encontrar a Valentina, pero su padre biológico, el hombre con el que Julia se casó después, se la había llevado. Busqué, contraté gente, pero él simplemente desapareció con la niña. Años después, descubrí que la había abandonado. Y no hiciste nada, dijo Alejandro, cada palabra cargada de acusación y decepción. Tu propia hija, pasando de un hogar a otro, y no hiciste nada. No podía. Isabela se levantó bruscamente. No entiendes. Si asumía públicamente a Valentina, todo saldría a la luz, la aventura, la mentira, todo. Ricardo no sabía nada, no sabría cómo manejarlo. Y Mateo, Dios, Mateo no podía saberlo. Pero lo descubrió, dijo Alejandro suavemente. No sé cómo, pero lo descubrió. Conoció a Valentina en el parque, se hicieron amigos. Y cuando Mateo ató cabos, cuando se dio cuenta de que esa niña abandonada era su hermana, quiso hacer lo correcto. Quiso traerla a la familia. Isabela se sentó de nuevo, pareciendo haber perdido todas las fuerzas. Mateo siempre fue tan puro, tan bueno. Tenía un corazón demasiado grande para este mundo cruel. ¿Qué pasó ese día, Isabela? Alejandro se inclinó hacia adelante.
El día que Mateo desapareció. Tienes que contármelo todo, cada detalle. Respiró hondo varias veces antes de comenzar. Mateo me llamó el jueves, el día antes de la desaparición. Dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente sobre algo muy importante. Estaba agitado, emocionado. Fui a buscarlo a la Ciudad de México, lo traje para acá. En el camino me lo contó todo. Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué te dijo exactamente? Que había conocido a una niña en el parque, que jugaban juntos todos los días, que ella le contó sobre la mamá que se había ido, sobre el papá que la abandonó. Mateo es listo, Alejandro, muy listo para un niño de 5 años. Hizo preguntas y Valentina respondió. Mencionó el nombre de Julia, mencionó detalles que Mateo reconoció porque había escuchado conversaciones nuestras en el pasado, cosas que un niño no debería haber captado, pero que se quedaron guardadas en su memoria. Y concluyó que Valentina era su hermana. Sí, estaba tan feliz, Alejandro. Dijo que siempre había querido tener un hermano o hermana. Dijo que me iba a ayudar a traer a Valentina a nuestra familia, que a ti te encantaría, que finalmente seríamos una familia completa. Él no entendía la complejidad de la situación. Para él era simple. Encontró una hermana, y las hermanas están juntas. Alejandro tuvo que luchar contra las lágrimas. Podía imaginar perfectamente a Mateo diciendo esas cosas, con ese entusiasmo infantil, esa pureza de corazón. Y entonces entré en pánico, admitió Isabela, con la voz quebrada. Le dije a Mateo que estaba confundido, que no podía ser verdad. Pero él insistió. Tenía hasta un dibujo que hizo de ella y él juntos. Dijo que te lo iba a enseñar, que tú ibas a entender, que tú ibas a buscar a Valentina y a traerla a casa. Pero no podías permitir que eso sucediera. No era solo por mí, se defendió Isabela desesperadamente. Ricardo, él no lo entendería. Él tiene negocios, Alejandro, negocios delicados, importantes. Necesita mantener una imagen impecable. Un escándalo como este podría arruinarlo todo. Alejandro sintió una rabia fría subirle por el pecho. ¿Me estás diciendo que la imagen pública y los negocios de tu marido eran más importantes que tu propio hijo? No es eso. Estaba tratando de protegernos a todos, a Mateo, a Valentina, a mí misma. Pensé que, si hablaba con Mateo, si le explicaba con calma, él entendería que necesitábamos mantenerlo en secreto por ahora. Pero no funcionó. Isabela negó con la cabeza, las lágrimas cayendo libremente ahora. Mateo se enojó conmigo. Por primera vez en su vida, mi hijo se enojó de verdad conmigo. Dijo que estaba siendo egoísta, que Valentina estaba sola y necesitaba una familia. Dijo que te lo iba a contar todo de todos modos. Alejandro cerró los ojos, imaginando la escena. Su hijo pequeño, defendiendo a una hermana que apenas conocía, confrontando a su propia madre en nombre de lo que era correcto. ¿Qué hiciste, Isabela? Le llamé a Ricardo. Estaba desesperada. Él dijo que lo resolvería, que hablaría con Mateo, que le explicaría las cosas de una manera que un niño pudiera entender. Se llevó a Mateo a dar una vuelta al centro comercial. Dijo que hablarían mientras comían un helado. Y entonces Mateo desapareció. Sí. La palabra salió casi como un gemido. Ricardo volvió solo, pálido, diciendo que perdió de vista a Mateo por solo un minuto. Que cuando volvió a mirar, el niño ya no estaba. Llamamos a seguridad de inmediato, buscamos por todo el centro comercial, pero era como si simplemente hubiera desaparecido. Alejandro se levantó necesitando moverse, procesar todo aquello. ¿Tú crees esa versión de Ricardo? Isabela dudó. Esa duda dijo todo lo que Alejandro necesitaba saber. Sospechas de tu propio marido, afirmó Alejandro, no como pregunta, sino como una constatación. No sé en qué creer, susurró Isabela. Ricardo cambió después de ese día. Se volvió distante, nervioso. Empezó a tener reuniones secretas, llamadas que contestaba lejos de mí. Intenté preguntarle, pero dijo que solo eran asuntos de trabajo, y yo estaba tan consumida por la culpa,
tan desesperada buscando a Mateo que no pude insistir. ¿Dónde está Ricardo ahora? De viaje. Dijo que tenía negocios en Cancún, pero Alejandro se levantó y le sujetó el brazo, sus ojos suplicantes. Si sospechas de él, si crees que tiene algo que ver con la desaparición de Mateo, tienes que tener cuidado. Ricardo tiene conexiones, gente poderosa. Si descubre que estás investigando... Alejandro se soltó el brazo con suavidad, pero con firmeza. No le tengo miedo, Isabela. Todo lo que quiero es encontrar a mi hijo, a nuestro hijo, y proteger a Valentina como Mateo quería. Valentina, repitió Isabela el nombre como si fuera una oración. ¿Está bien? ¿Está en un lugar seguro? Está bajo cuidado temporal, pero necesita una familia de verdad. Necesita saber la verdad sobre quién es. Isabela cerró los ojos. Si le cuentas que soy su madre biológica, me va a odiar. La abandoné, Alejandro. Le di la espalda cuando más me necesitaba. Tal vez, asintió Alejandro, o tal vez solo necesite saber que no está sola en el mundo, que tiene una familia, por más imperfecta que sea. Antes de irse, Alejandro se volvió hacia Isabela. Necesito los registros de la empresa de Ricardo, movimientos financieros, contratos, todo. ¿Puedes conseguírmelos? Isabela pareció asustada. Guarda todo bajo llave en su despacho. Es extremadamente cuidadoso con sus negocios. Pero tú tienes acceso a la casa. Puedes encontrar la manera. Se mordió el labio, claramente dividida. Finalmente, asintió lentamente. Puedo hacerlo, pero me llevará unos días. Tienes 48 horas, dijo Alejandro, dirigiéndose ya a la puerta. Después de eso, usaré otros medios para conseguir lo que necesito. Y, Isabela, si estás escondiendo algo más, si hay algún detalle que no me hayas contado, es mejor que me lo digas ahora. Hay una cosa, dijo ella cuando él ya tenía la mano en la perilla. En los últimos meses, antes de que Mateo desapareciera, Ricardo recibía llamadas extrañas. Una vez lo oí discutir con alguien sobre eliminar problemas y proteger inversiones. En ese momento pensé que solo eran negocios, pero ahora... Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Crees que Mateo era el problema que necesitaba ser eliminado? No quiero creerlo, susurró Isabela. Pero a veces en la madrugada me despierto y me lo pregunto, y esa duda me está consumiendo por dentro. Alejandro salió de la casa de Isabela con más preguntas que respuestas. Volvió al hotel e inmediatamente llamó a Antonio, su investigador. Necesito todo sobre Ricardo Mendoza. No solo los negocios superficiales. Quiero saber con quién trabaja, para quién trabaja, cuáles son sus verdaderos intereses. Y necesito saber dónde estaba exactamente el día que Mateo desapareció, minuto a minuto. Eso va a requerir algunos recursos menos convencionales, advirtió Antonio. Haz lo que sea necesario. El dinero no es problema. Mientras esperaba que el investigador trabajara, Alejandro decidió seguir otra pista. La hermana de Julia, si es que existía. Isabela había mencionado que Julia tenía familia en el interior del estado. Con algunas llamadas y el uso de sus considerables recursos, Alejandro logró rastrear a una mujer llamada Elena Pérez, hermana mayor de Julia, que vivía en un pueblo pequeño a unos 200 kilómetros de la Ciudad de México. Decidió que la visitaría en cuanto regresara, pero antes había algo que necesitaba verificar en Querétaro, el centro comercial donde Mateo había desaparecido. El centro comercial Antea era uno de los más grandes de la ciudad, moderno y siempre lleno de gente. Alejandro llegó allí a media tarde y fue directo a la administración. Mostró su identificación y explicó que estaba investigando la desaparición de su hijo. El gerente de seguridad, un hombre llamado Carlos, se mostró servicial. Recuerdo bien el caso, señor Torres. Fue una situación muy extraña. Revisamos todas las cámaras varias veces. Quiero ver las grabaciones de nuevo. Todas. Carlos lo llevó a la sala de monitoreo. Durante las siguientes 2 horas, Alejandro vio repetidamente las imágenes de ese día fatídico.
Vio a Mateo entrando con Ricardo, el niño de la mano de su padrastro, pero había algo en la forma de actuar de Mateo que le llamó la atención. El niño parecía reacio, mirando hacia atrás varias veces, como si buscara a alguien o quisiera huir. Fueron a la zona de comida. Ricardo compró helado para ambos. Se sentaron en una mesa. Alejandro acercó la imagen todo lo que pudo. Podía ver a Ricardo hablando, gesticulando. Mateo parecía estar discutiendo, negando con la cabeza. Entonces algo sucedió. Ricardo recibió una llamada en su celular. Contestó y su expresión cambió por completo. Se puso serio, nervioso. Habló rápidamente con Mateo y se levantó, todavía al teléfono. Mateo se quedó solo en la mesa, jugando con el helado que se estaba derritiendo. «Detente ahí», pidió Alejandro. «¿Puedes retroceder un poco?» Carlos rebobinó la grabación. Alejandro observó atentamente. Ricardo estaba a unos metros de distancia, de espaldas a Mateo, concentrado en la llamada. Y entonces, casi imperceptiblemente, Mateo se levantó de la silla y comenzó a caminar lejos. «Se fue por su propia voluntad», murmuró Alejandro. «No fue secuestrado, huyó». Carlos pareció sorprendido. «¿Pero a dónde? No aparece saliendo del centro comercial en ninguna cámara. Muéstrame todas las salidas posibles de esa área». Durante la siguiente hora, revisaron sistemáticamente todas las cámaras cercanas a la zona de comida. Y entonces Alejandro lo vio, una puerta marcada como acceso restringido, personal. Mateo había pasado por ella. «¿A dónde lleva esa puerta?», preguntó Alejandro con el corazón acelerado. «A los pasillos de servicio. Hay varias salidas de emergencia que dan al estacionamiento de carga. Pero, señor Torres, esas puertas deberían estar cerradas. Un niño no podría, a menos que alguien las haya dejado abiertas a propósito», completó Alejandro. «Alguien que sabía que Mateo iba a intentar huir. Alguien que lo estaba esperando». Carlos se puso pálido. «¿Está diciendo que fue un secuestro planeado?» «Estoy diciendo que a mi hijo se lo llevó alguien que quizás conocía. Alguien que lo convenció de irse por su propia voluntad. Necesito las grabaciones de las cámaras del estacionamiento de carga a esa hora». Pero cuando revisaron, descubrieron que las cámaras de esa área específica estaban en mantenimiento ese día. Muy conveniente. Alejandro salió del centro comercial con la certeza de que la desaparición de Mateo había sido cuidadosamente orquestada. ¿Pero por quién? Y más importante, ¿a dónde se habían llevado a su hijo? De vuelta en el hotel, encontró un mensaje de Antonio. «Descubrí algo importante sobre Ricardo Mendoza. Necesitamos hablar en persona. Voy para allá mañana temprano». Esa noche Alejandro apenas pudo dormir. Se quedó despierto, mirando el techo, pensando en Mateo, en Valentina, en todas las mentiras que se habían contado, todos los secretos que se habían guardado. Una familia destruida por el orgullo, el miedo y el egoísmo. Pero había algo más. Él lo sabía. Había una pieza del rompecabezas que aún faltaba, y tenía la perturbadora sensación de que cuando encontrara esa pieza, toda la verdad sería mucho más oscura de lo que imaginaba. A las 3 de la mañana, su teléfono sonó. Era un número desconocido. «Bueno», silencio del otro lado. Pero había alguien allí. Podía oír una respiración suave. «¿Quién habla?», insistió Alejandro. Una voz de niño, ahogada, como si estuviera susurrando desde un lugar escondido. «¿Papá?». El mundo se detuvo. Alejandro sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. «¿Mateo? Mateo, ¿eres tú?». Pero la línea ya estaba muerta. La llamada había terminado. Con manos temblorosas, Alejandro intentó devolver la llamada, pero el número estaba desconectado. Cayó de rodillas en el suelo de la habitación del hotel, con el teléfono aún apretado contra su oído, las lágrimas corriendo por su rostro. Su hijo estaba vivo, y estaba intentando contactarlo. Ahora, más que nunca, Alejandro sabía que no podía rendirse. Mateo estaba en algún lugar, esperando ser encontrado, y él movería cielo y tierra, usaría todos los recursos a su alcance.
rompería todas las reglas si fuera necesario, pero encontraría a su hijo. La noche de Querétaro continuaba silenciosa afuera, pero dentro de la habitación del hotel, un padre acababa de recibir el mayor regalo que podía esperar: esperanza. Esperanza de que no era demasiado tarde, esperanza de que la historia aún no había terminado, esperanza de que pronto padre e hijo se reencontrarían. La madrugada encontró a Alejandro todavía despierto, sentado en el sillón de la habitación del hotel, con el teléfono en las manos, reviviendo esa misteriosa llamada una y otra vez en su mente. La voz era ahogada, distorsionada quizás por una mala conexión o por algo usado para disfrazarla, pero había algo en ese papá que resonaba en lo más profundo del alma de un padre. ¿Sería realmente Mateo? ¿O estaba tan desesperado que su mente comenzaba a jugarle una mala pasada? A las 6 de la mañana, incapaz de esperar más, Alejandro llamó a Antonio. El investigador contestó al segundo timbre, su voz alerta a pesar de la hora. Alejandro, estaba a punto de llamarte. Descubrí cosas sobre Ricardo Mendoza que necesitas saber urgentemente. Recibí una llamada esta noche, interrumpió Alejandro. Un niño me llamó papá. La llamada se cortó antes de que pudiera decir nada más. Antonio, ¿y si es Mateo? Hubo una pausa del otro lado. ¿Lograste rastrear el número? Estaba desconectado cuando intenté devolver la llamada, como si fuera un teléfono desechable. Conseguiré rastrear el origen de la llamada a través de la operadora, pero Alejandro, tienes que prepararte para la posibilidad de que sea una trampa. Si las personas involucradas en la desaparición de Mateo descubrieron que estás investigando, podrían estar intentando desestabilizarte. Alejandro apretó los ojos, luchando contra el dolor de cabeza que comenzaba a punzar. Dime qué descubriste sobre Ricardo. Es mejor que hablemos en persona. Estoy tomando el primer vuelo a Querétaro. Nos vemos en tu hotel en 3 horas. Esas 3 horas fueron las más largas de la vida de Alejandro. Se dio un baño caliente intentando organizar sus pensamientos. Pidió café a la habitación, pero apenas pudo beberlo. Su mente era un torbellino de posibilidades, cada una más angustiante que la otra. Cuando Antonio finalmente llegó, traía consigo una carpeta gruesa de documentos y una laptop. El investigador parecía no haber dormido. Tampoco. Su barba incipiente y sus ojos cansados evidenciaban noches de trabajo intenso. Ricardo Mendoza no es quien parece ser, comenzó Antonio sin rodeos, abriendo la laptop. Su empresa de inversiones inmobiliarias es solo una fachada. Está involucrado en un complejo esquema de lavado de dinero a través de transacciones inmobiliarias falsas. Alejandro no se sorprendió. Siempre supo que Ricardo no era de fiar. Continúa. Compra propiedades por valores inflados usando dinero de origen cuestionable. Luego las revende por precios mucho menores, limpiando el capital en el proceso. Pero eso es solo la superficie. El dinero que está lavando proviene de fuentes muy problemáticas: políticos corruptos, empresarios involucrados en fraudes fiscales, incluso algunos nombres ligados al tráfico de influencias. Alejandro sintió que se le revolvía el estómago. ¿E Isabela sabe de esto? Aparentemente no. Al menos no en toda su extensión, pero está involucrada, aunque sea inconscientemente. Ricardo usó el acceso que ella tenía a tus antiguos sistemas empresariales para facilitar algunas transacciones. Todavía tenía credenciales de cuando estaba casada contigo, ¿recuerdas? Nunca fueron totalmente desactivadas. Dios mío, Alejandro se pasó la mano por el cabello. Entonces la usó, la hizo cómplice sin que ella lo supiera. Exactamente. Y aquí es donde se pone interesante. Antonio giró la laptop para mostrar una serie de transacciones financieras resaltadas. 2 semanas antes de la desaparición de Mateo, Ricardo recibió una transferencia sustancial de una cuenta offshore. ¿El monto? 5 millones de pesos. ¿Pago por qué? Esa es la pregunta de los 5 millones. Pero hay más. El mismo día que Mateo desapareció, hubo un retiro en efectivo de 100,000 pesos de la cuenta personal de Ricardo.
dinero en efectivo, sin rastro. Y hay registros de varias llamadas suyas a un número que rastreé hasta una pequeña propiedad rural en Hidalgo, a 1900, unos 200 kilómetros de aquí. El corazón de Alejandro comenzó a latir más rápido. ¿Crees que Mateo está allí? No lo sé, pero creo que vale la pena investigar. La propiedad está registrada a nombre de una empresa fantasma, pero descubrí que fue comprada por Ricardo hace 3 años. Es un lugar aislado, perfecto para mantener a alguien escondido. Alejandro se levantó, con una determinación renovada brillando en sus ojos. Entonces vamos para allá, ahora. Calma. Antonio levantó una mano. No podemos simplemente invadir. Si Mateo realmente está allí, y si hay gente vigilando, podríamos ponerlo en peligro. Necesitamos un plan. Alejandro sabía que el investigador tenía razón, pero cada fibra de su ser le gritaba que corriera a ese lugar de inmediato. Entonces dime cuál es el plan. Antes de que Antonio pudiera responder, el teléfono de Alejandro sonó. Era Isabela. Alejandro, conseguí los archivos que me pediste. Su voz era tensa, nerviosa. Ricardo salió temprano a una reunión, pero vuelve al mediodía. Necesito verte antes de eso. ¿Dónde? Hay un café en el centro histórico, discreto. Café Central. Puedo estar allí en 20 minutos. Alejandro y Antonio llegaron al café antes que ella. Era un lugar sencillo, frecuentado por oficinistas y turistas, perfecto para un encuentro discreto. Isabela entró usando lentes de sol y un pañuelo cubriendo parte de su cabello, como si temiera ser reconocida. Se sentó rápidamente, sacando una memoria USB de su bolso. Está todo aquí. Contratos, transacciones, correos electrónicos. Alejandro no tenía idea de lo que Ricardo estaba haciendo. Cuando vi los archivos, me aterroricé. Antonio tomó la memoria y la conectó a su laptop, comenzando a revisar los archivos. Su rostro se ponía cada vez más serio a medida que leía. Isabela, tienes que salir de esa casa, dijo sin apartar la vista. Está de la pantalla. Si Ricardo descubre que tomaste esto, estás en peligro. No puedo simplemente irme, protestó ella. Sospechará. Y si él tiene algo que ver con Mateo, si huyo ahora... Tienes razón, intervino Alejandro. Isabela, tienes que actuar con normalidad. Pero voy a conseguirte protección. Gente discreta que te vigilará, para asegurarse de que estés a salvo. Hay algo aquí, interrumpió Antonio girando la laptop. Un correo de Ricardo a alguien identificado solo como R. La fecha es de 3 días antes de la desaparición de Mateo. Lean esto. El correo era corto, pero perturbador. El niño sabe demasiado. La situación debe ser controlada antes de que comprometa todo. Sabes qué hacer. Necesito una solución permanente, pero que no levante sospechas. Isabela se cubrió la boca con las manos, con los ojos desorbitados de horror. No, 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 no. Él no podría... Mateo era solo un niño. Solución permanente, repitió Alejandro las palabras, sintiendo que la bilis le subía por la garganta. Pero Mateo no fue... Está vivo. Sé que lo está. Esa llamada... A menos que, dijo Antonio lentamente, la solución permanente no fuera sobre lastimar a Mateo, sino sobre esconderlo, mantenerlo aislado, lejos de todos, donde no pudiera contar lo que sabía. Sobre Valentina, completó Alejandro. Mateo sabía sobre Valentina, sabía que era su hermana, sabía que Isabela había escondido a una hija. ¿Y si Ricardo temía que esa revelación sacara a la luz toda su operación criminal? Que comenzaran las investigaciones, que la gente empezara a hacer preguntas. Haría desaparecer a Mateo, susurró Isabela, las lágrimas corriendo detrás de sus lentes de sol. Para proteger sus negocios, su reputación, su imperio construido sobre mentiras y crímenes. Dios mío, Alejandro, ¿qué hice? Metí a un monstruo en nuestras vidas. Alejandro quería consolarla, pero parte de él todavía estaba enojado. Enojado por las decisiones que había tomado, por los secretos que había guardado. Necesitamos encontrar quién es este R. Es a esa persona a quien Ricardo le entregó a Mateo. Ya lo estoy rastreando, Antonio tecleaba rápidamente. El correo fue enviado desde un servidor encriptado,
pero todo servidor deja rastros. Solo necesito tiempo. Tiempo es lo que no tenemos. Alejandro golpeó la mesa con frustración. Esa propiedad en Hidalgo. Vamos para allá. Ahora. Pero antes de que pudieran salir del café, el teléfono de Isabela sonó. Era Ricardo. Ella miró a Alejandro con pánico en los ojos. «Contesta», le indicó. «Actúa normal». Con manos temblorosas, Isabela contestó. «Hola, amor. ¿Todo bien?» La voz de Ricardo del otro lado era tensa. Alejandro podía oírla claramente. «¿Dónde estás?» «Salí de compras». «¿Por qué?» «Vuelve a casa. Ahora. Tenemos que hablar». «¿Está todo bien? Suenas nervioso». «Solo vuelve, Isabela». «Es urgente». Colgó abruptamente. Isabela se puso pálida. «Lo sabe. De alguna manera lo descubrió». Alejandro tomó una decisión rápida. «Antonio, lleva a Isabela a un lugar seguro. Un hotel. Usa un nombre falso. Yo voy a la casa. Voy a confrontar a Ricardo». «Eso es una locura», protestó Antonio. «Si es capaz de hacer desaparecer a un niño, no sabemos de qué más es capaz». «Es exactamente por eso que tengo que ir. Voy a usar el único poder que tengo, mi posición, mi dinero, mis conexiones. Lo amenazaré con una exposición total si no me dice dónde está Mateo. Hombres como Ricardo solo entienden un idioma: consecuencias». Isabela sujetó el brazo de Alejandro. «Ten cuidado, por favor. Ya perdí a Mateo. No puedo perderte a ti también». Una hora después, Alejandro estaba de vuelta en el fraccionamiento donde vivían Isabela y Ricardo, pero esta vez no tocó el timbre. Usó el código que Isabela le había dado para abrir el portón de servicio. Entró silenciosamente por la puerta trasera. La casa estaba demasiado silenciosa. Alejandro caminó con cautela por la cocina, por la sala. Unas voces venían del despacho en el segundo piso. Subió despacio, cada escalón pareciendo un trueno en sus oídos nerviosos. La puerta del despacho estaba entreabierta. Alejandro podía ver a Ricardo al teléfono, gesticulando nerviosamente. «No me importan las dificultades», decía Ricardo con brusquedad. «La situación cambió. El padre está investigando. La madre está actuando de forma extraña. Necesitamos acelerar el plan». «Sí, eso significa mover al niño antes de lo que esperábamos». Alejandro sintió que la sangre le hervía. No pudo contenerse. Abrió la puerta bruscamente, entrando en el despacho como un huracán. «¿Dónde está mi hijo?» Ricardo se giró rápidamente, el rostro lívido. Dejó caer el teléfono, que golpeó el suelo con un estruendo. Por un momento, los dos hombres se miraron en silencio. «Alejandro», dijo finalmente Ricardo, intentando recuperar la compostura. «Esto es allanamiento de morada». «No me importa. Escuché tu conversación. Sabes dónde está Mateo. Dímelo ahora, o te juro que destruyo todo lo que has construido. Cada negocio, cada cuenta bancaria, cada conexión que tienes. Voy a exponer todo al público, a la policía, a la prensa». Ricardo esbozó una sonrisa fría y calculadora. «No tienes pruebas de nada, y aunque las tuvieras, ¿crees que me importan las amenazas vacías?» «No son vacías». Alejandro sacó el teléfono de su bolsillo. «Aquí tengo copias de todos tus correos, contratos fraudulentos, registros de lavado de dinero. Con un clic envío todo a las autoridades competentes. Vas a pasar los próximos 20 años en la cárcel». La sonrisa de Ricardo vaciló. «Isabela, esa infeliz me traicionó. No hables así de ella». Alejandro avanzó un paso con los puños cerrados. «La usaste, la manipulaste, la convertiste en cómplice de tus crímenes. Y peor, hiciste desaparecer a mi hijo para proteger tus sucios secretos». «Mateo se estaba convirtiendo en un problema», dijo Ricardo con una frialdad perturbadora, como si estuviera discutiendo un negocio cualquiera. «Descubrió lo de la bastarda, los secretos de Isabela. Era solo cuestión de tiempo hasta que te lo contara y tú empezaras a investigar. Y cuando se investiga una cosa, aparecen otras. ¿Así que decidiste deshacerte de un niño de 5 años? ¿Un niño inocente? No me deshice de él». Ricardo prácticamente
gritó perdiendo la compostura. Solo lo puse en un lugar seguro, lejos de las complicaciones. Está bien cuidado, alimentado, hasta tiene clases. Eventualmente, cuando todo esto pase, cuando ya no haya peligro de exposición... «Estás loco», lo interrumpió Alejandro sin poder creer lo que estaba escuchando. «Secuestraste a mi hijo, lo tienes prisionero en algún lugar, ¿y crees que eso es aceptable?» «Era la única solución», se defendió Ricardo. «No entiendes la magnitud de lo que está en juego. No es solo dinero, es gente poderosa, Alejandro. Políticos, empresarios, gente que no acepta fallos. Si mi operación salía a la luz por culpa de un niño hablador, ¿dónde está él?» Alejandro pronunció cada palabra por separado, su voz baja y peligrosa. Ricardo dudó, evaluando sus opciones. Finalmente, pareció tomar una decisión. «Aunque te lo dijera, no llegarías a tiempo. En cuanto salgas de aquí, haré una llamada. Mateo será trasladado a otro lugar, esta vez definitivamente. Un lugar de donde nunca lo encontrarás». Alejandro sintió que la desesperación amenazaba con consumirlo, pero se forzó a mantener la calma. Había aprendido a lo largo de años en los negocios que la desesperación era debilidad. «No vas a hacer eso, porque si lo haces no tendrás nada con qué negociar, y te garantizo que sin algo para negociar, tu vida se acaba hoy». «No eres un asesino, Alejandro. No tienes el valor». «No necesito serlo». Alejandro sonrió sin humor. «Pero tengo amigos que son mucho más peligrosos de lo que imaginas, y algunos de ellos me deben grandes favores. Una palabra mía y simplemente desapareces. Tus negocios desaparecen, tu vida entera desaparece, exactamente como hiciste con mi hijo». El silencio que siguió fue pesado, cargado de tensión. Ricardo tragó saliva, y Alejandro pudo ver por primera vez algo parecido al miedo en sus ojos. «Hay un rancho», cedió finalmente Ricardo, «en Hidalgo, a unas 3 horas de aquí. El niño está allí con una mujer a la que le estoy pagando para que lo cuide. Él cree que está allí temporalmente, que volverá a casa pronto. La dirección, ahora». Ricardo escribió la dirección en un papel con manos temblorosas. Alejandro lo tomó y se giró para salir, pero se detuvo en la puerta. «Te vas a quedar aquí. No vas a hacer ninguna llamada. No vas a avisar a nadie. Tengo gente vigilando esta casa. Si intentas cualquier cosa, las pruebas van a la policía de inmediato. Y te irás a la cárcel antes del atardecer, ¿entendido?» Ricardo solo asintió, pareciendo haber envejecido 10 años en 10 minutos. Alejandro salió corriendo de la casa, llamando a Antonio en el camino. «Conseguí la dirección. Recoge a Isabela y encuéntrame en la carretera. Vamos a buscar a Mateo». El viaje hasta el rancho en Hidalgo fue el más largo de la vida de Alejandro, incluso conduciendo por encima del límite de velocidad. Antonio lo seguía en otro carro con Isabela. El sol estaba alto en el cielo cuando finalmente llegaron a la propiedad. Era un lugar aislado, una casa sencilla rodeada de pasto y algunos árboles. Parecía demasiado pacífico para ser el escenario de tanto sufrimiento. Alejandro se estacionó y salió del carro, su corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. Caminó hasta la puerta principal y tocó. Una mujer de mediana edad abrió, su rostro mostrando sorpresa y luego miedo. «¿Quién es usted?» «Soy Alejandro Torres, el papá de Mateo. Vengo a buscarlo». La mujer palideció. Yo no sé de qué está hablando». «No me mienta», dijo Alejandro con firmeza pero sin agresividad. «Sé que mi hijo está aquí, sé que le están pagando para mantenerlo escondido, pero esto se acaba ahora. Déjeme ver a mi hijo». La mujer miró por encima del hombro, indecisa. «El señor Ricardo dijo que nadie podía...» «Ricardo está a punto de ser arrestado, y si usted no coopera, se irá con él. Pero si me ayuda ahora, si me deja llevarme a mi hijo a casa, le garantizo que no tendrá problemas. Tiene mi palabra». Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de la mujer. Necesitaba el dinero. «Mi familia estamos pasando por dificultades, pero ese niño llora todas las noches llamando a su papá.
Ya no aguanto más ver eso. Está arriba, en el cuarto del fondo. Alejandro subió las escaleras de dos en dos, con el corazón en la garganta. Se detuvo frente a la puerta indicada y respiró hondo. Sus manos temblaban cuando giró la perilla. El cuarto era sencillo pero limpio. Había juguetes regados, libros infantiles, una cama pequeña, y allí, de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera con una tristeza que ningún niño debería conocer, estaba Mateo. El niño se giró al oír la puerta abrirse. Sus ojos se abrieron de par en par. Por un momento, ninguno de los dos se movió como si no pudieran creer que fuera real. Entonces Mateo corrió. Corrió con toda la fuerza que sus piernitas de 5 años le permitían, gritando una sola palabra que contenía todo el amor, todo el dolor, toda la nostalgia del mundo. «Papá». Alejandro cayó de rodillas abriendo los brazos y atrapó a su hijo, abrazándolo tan fuerte que temía lastimarlo pero no podía soltarlo. Mateo lloraba, Alejandro lloraba, y en ese momento nada más en el mundo importaba. «Sabía que me ibas a encontrar», sollozaba Mateo contra el pecho de su padre. «Lo sabía. Intenté llamar anoche, pero la tía Elena me quitó el teléfono antes de que pudiera decir más». «Ya todo está bien», murmuraba Alejandro, besando la coronilla de su hijo repetidamente. «Ya todo está bien. Estás a salvo. Te encontré. Papá te encontró». Isabela apareció en la puerta, con las manos cubriéndose la boca. Cuando Mateo la vio, su rostro mostró confusión, dolor, pero también esperanza. «¿Mamá?» Isabela cayó de rodillas también, y Mateo dudó solo un momento antes de extender un brazo hacia ella, incluyéndola en el abrazo. Los tres se quedaron allí, una familia rota intentando recomponerse, llorando lágrimas de alivio, de alegría, de dolor y de esperanza. Después de un rato, Mateo se apartó un poco, mirando a su padre con esos ojos grandes y serios. «Papá, ¿y Valentina? ¿Mi hermana? ¿La encontraste? ¿Sabes que es mi hermana de verdad?» Alejandro sonrió a través de las lágrimas. «Sí, mi niño, lo sé. Y sí, voy a cuidar de ella también. Vamos a ser una familia, exactamente como tú querías». La sonrisa que iluminó el rostro de Mateo fue la cosa más hermosa que Alejandro había visto en toda su vida. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue completamente diferente a esa ida desesperada a Querétaro. El jet privado de Alejandro ahora transportaba no solo a un padre aliviado, sino a una familia en reconstrucción. Mateo dormía recargado en el hombro de su padre, agotado emocionalmente después de tantos meses de separación. Isabela estaba sentada al otro lado del pasillo. Sus ojos nunca se apartaban de su hijo por más de unos segundos, como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo si parpadeaba. Antonio se había quedado en Hidalgo para tratar con las autoridades locales y asegurarse de que la mujer que cuidó de Mateo, doña Elena, fuera tratada con la indulgencia prometida. Había cooperado por completo, proporcionando documentos, grabaciones y toda la correspondencia con Ricardo. Su culpa era evidente, pero sus circunstancias desesperadas también lo eran. Alejandro cumplió su palabra. No sería procesada, pero recibiría ayuda para su familia a través de una fundación que él mantenía. Durante el vuelo, Mateo se despertó un par de veces, siempre buscando a su padre con los ojos, necesitando asegurarse de que aquello no era un sueño. En uno de esos momentos, hizo la pregunta que había estado martilleando en su mente desde que llegó a Minometas, ese rancho. «Papá, ¿por qué mamá dejó que ese hombre me llevara?» Alejandro intercambió una mirada significativa con Isabela. Habían hablado de esto mientras Mateo dormía, sobre cuánta verdad un niño de 5 años podía y debía saber. Decidieron que Mateo merecía honestidad, pero de una manera que pudiera procesar. «Tu padrastro», comenzó Alejandro con cuidado, «hizo cosas muy malas. Tenía miedo de que la gente descubriera esas cosas malas, y pensó que si tú estabas lejos por un tiempo, sería más seguro para él. Pero lo que hizo estuvo mal, muy mal, y va a tener que responder por ello». «¿Lo van a meter a la cárcel?», preguntó Mateo, y no había maldad en su voz, solo curiosidad infantil. «Probablemente sí.
Las personas que hacen cosas malas necesitan aprender que hay consecuencias. ¿Y Valentina? ¿Cuándo voy a ver a mi hermana? Isabela, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. Su voz estaba entrecortada, pero firme. Pronto, mi amor. Tu papá ya arregló todo. Valentina va a vivir con ustedes. Va a ser parte de nuestra familia, como siempre quisiste. Mateo sonrió, esa sonrisa pura que ilumina el mundo de los padres. Sabía que ibas a entender, papá. Siempre lo supe. Cuando aterrizaron en la Ciudad de México, Alejandro tenía una decisión difícil por delante. Llamó al licenciado Morales, su abogado, que ya estaba preparando toda la documentación necesaria, no solo para procesar a Ricardo penalmente, sino también para iniciar el proceso de custodia de Valentina. Las pruebas que Antonio recopiló son sólidas, explicó el licenciado por teléfono. Ricardo Mendoza va a responder por secuestro, privación ilegal de la libertad, lavado de dinero, fraude y una lista de otros delitos. No va a poder escapar de esta. En cuanto a Valentina, como Isabela es la madre biológica y tú estás casado con ella. Ya no estamos casados, lo corrigió Alejandro. Cierto, pero puedes solicitar la custodia como tutor legal, especialmente considerando la petición expresa de Mateo y el abandono que sufrió Valentina. El juez velará por el interés superior de la menor, y considerando tu estabilidad financiera, reputación, y el hecho de que tú y Mateo claramente quieren a Valentina en la familia, no veo problemas. Pero Alejandro quería hacer más que solo obtener la custodia legalmente. Quería hacerlo de la manera correcta. Quería que Valentina eligiera. 2 días después, con Mateo ya readaptándose a la rutina en 1900 casa, Alejandro fue a buscar a Valentina a casa de doña Carmen, la señora que la cuidaba temporalmente. La niña estaba en el pequeño jardín de enfrente, dibujando con gis en el suelo. Cuando vio a Alejandro, soltó el gis y corrió hacia él. «Regresaste. Dijiste que ibas a volver y volviste». Alejandro se agachó quedando a su altura, y traje a alguien que se muere de ganas de verte. Mateo apareció por detrás del carro donde se había escondido a propósito, y el grito de alegría de Valentina resonó por toda la calle. Los 2 niños corrieron el uno hacia el otro, abrazándose como viejos amigos que habían estado separados por mucho tiempo. Y en cierto modo, era exactamente eso. «Creí que nunca más te iba a ver», dijo Valentina, con las lágrimas corriendo libremente. «Creí que te había sido para siempre». «Nunca te iba a dejar», respondió Mateo con la seriedad de quien hace una promesa sagrada. «Eres mi hermana. Los hermanos están juntos». Alejandro observó la escena con el corazón apretado. Esos 2 niños, a quienes la vida había intentado separar de todas las formas posibles, habían encontrado el uno en el otro algo que los adultos a su alrededor habían perdido hacía mucho tiempo: la simplicidad de la conexión verdadera. Más tarde, sentados en la sala de la mansión de Alejandro, con Mateo mostrándole sus juguetes a Valentina con entusiasmo, Alejandro tuvo la conversación que sabía que era necesaria. «Valentina, necesito contarte algo importante. ¿Te acuerdas de tu mamá?» La niña dejó de jugar, su rostro mostrando esa tristeza de quien carga pérdidas muy grandes para alguien tan pequeña. «Un poquito. Era bonita. Y me quería mucho». «Sí, te quería. Y siempre quiso lo mejor para ti. Pero hay algo que no sabes. La mujer que te cuidó, Julia, ella no era tu mamá de sangre. Fuiste adoptada cuando eras bebé». Valentina procesó esto por un momento. «Pero era mi mamá de corazón. Sí, y siempre lo será. Pero tu mamá de sangre, ella todavía está viva». Los ojos de Valentina se abrieron de par en par. «¿De verdad?» Alejandro hizo un gesto a Isabela, que había estado esperando nerviosamente en la puerta. Entró despacio, con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas. Valentina la miró, luego a Alejandro, luego a Mateo, intentando entender. «Ella es mi mamá», explicó Mateo tomando la mano de Valentina. «Y también es tu mamá. Somos hermanos de verdad, Val, de sangre». Isabela se arrodilló frente a Valentina, pero mantuvo la distancia, sin querer forzar nada.
Sé que no me conoces y sé que cometí errores terribles. Te di a otra persona para que te cuidara cuando naciste, porque tenía miedo y estaba confundida. Pero no pasó un día en que no pensara en ti, ni un solo día. Valentina miró a Isabela con esos ojos grandes y serios. ¿Por qué no viniste a buscarme? Cuando mamá Julia se fue y me quedé sola. La pregunta, hecha con la honestidad brutal de una niña, cortó a Isabela como un cuchillo. Porque soy una cobarde, respondió, y la cruda honestidad de su respuesta sorprendió incluso a Alejandro. Tenía miedo de lo que la gente pensaría, de lo que pasaría con mi vida. Puse mis miedos por delante de ti, y por eso te perdí una parte de tu infancia que nunca podré devolverte. No espero que me perdones, pero espero algún día poder demostrarte que he cambiado, que quiero ser parte de tu vida, si me dejas. Valentina se quedó en silencio por un largo momento. Luego miró a Mateo, que le sonrió animándola, y después a Alejandro, que asintió con la cabeza amablemente. Mateo dijo que tú me ibas a ayudar, dijo finalmente Valentina a Alejandro. Dijo que eras el mejor papá del mundo y que ibas a hacer que estuviéramos juntos. ¿Era verdad? Alejandro sintió que le ardían los ojos. Quiero mucho que te quedes aquí con nosotros, Valentina. Quiero que tú y Mateo se críen juntos, como hermanos, como una familia, pero solo si tú quieres. La decisión es tuya. ¿Puedo tener mi propio cuarto? La pregunta tan simple, tan infantil, tan llena de esperanza, hizo que todos los adultos en la sala sonrieran a través de las lágrimas. Puedes tener el cuarto que quieras, prometió Alejandro. Puedes decorarlo como más te guste. Puedes tener todos los juguetes que desees. Y lo más importante, tendrás un hermano que te quiere y un papá que hará todo lo posible por protegerte. Y una mamá que pasará el resto de su vida intentando compensar los errores que cometió, añadió Isabela suavemente. Valentina miró a Mateo de nuevo. ¿Podemos compartir cuarto? No quiero estar sola. ¡Claro!, saltó Mateo emocionado. Seremos los mejores compañeros de cuarto del mundo. Y así, con la simplicidad con la que solo los niños pueden abrazar nuevos comienzos, Valentina tomó su decisión. Eligió a la familia. Eligió quedarse. Los meses siguientes fueron de ajustes, descubrimientos y sanación. Alejandro contrató a una psicóloga especializada en trauma infantil para trabajar tanto con Mateo como con Valentina. El niño tenía sus momentos difíciles, pesadillas en las que revivía el día en que se lo llevaron, pero siempre despertaba seguro en su propia cama, con su padre al lado listo para consolarlo. Valentina, por su parte, estaba floreciendo. Por primera vez en su vida, tenía estabilidad. Tenía un cuarto propio que decoró con nubes pintadas en el techo. Tenía ropa nueva, juguetes, pero lo más importante, tenía personas que la amaban incondicionalmente. En cuanto a Isabela, demostró ser sincera en su promesa de cambio. Se divorció de Ricardo en cuanto comenzaron los procesos penales en su contra. Se mudó de regreso a la Ciudad de México, alquilando un departamento modesto cerca de la casa de Alejandro. Comenzó terapia, trabajó en sí misma, en su egoísmo, en sus miedos. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a reconstruir una relación con Valentina. Al principio, eran solo visitas supervisadas una vez por semana. Valentina era cautelosa, probando los límites, viendo si Isabela realmente se quedaría o la abandonaría de nuevo, pero Isabela siempre aparecía. Cada semana, sin falta, con paciencia y amor. Un día, 6 meses después del reencuentro, Valentina llamó a Isabela mamá por primera vez. Fue durante un paseo en el mismo parque de los recuerdos donde todo había comenzado. Isabela lloró allí mismo, abrazando a la hija que había perdido y ahora encontrado de nuevo. Ricardo Mendoza fue juzgado y declarado culpable de todos los delitos. La sentencia fue dura, 15 años de prisión. Sus bienes fueron confiscados para pagar a las víctimas de sus fraudes. Su imperio de mentiras se derrumbó por completo. Alejandro asistió al juicio, pero no sintió satisfacción en la caída de Ricardo. Solo alivio de que ese capítulo finalmente había terminado. La vida familiar encontró un nuevo ritmo. Los domingos Alejandro llevaba a los niños al parque.
Mateo y Valentina corrían entre los árboles, alimentaban a los patos, reían de esa forma libre que solo los niños saben hacer. A veces, Isabela los acompañaba, manteniendo una distancia respetuosa, agradecida por poder ser parte de esos momentos. Un año después de la desaparición de Mateo, la familia regresó al Parque de los Recuerdos para una ceremonia privada. Era el cumpleaños de 6 años de Valentina, y ella había pedido celebrarlo allí, en el lugar donde todo comenzó. Sentados en la banca favorita de Mateo, Alejandro miró a sus 2 hijos. Mateo le estaba enseñando a Valentina a hacer una corona de flores con margaritas que habían recogido. El niño, ahora con 6 años, había crecido. Aún cargaba las cicatrices emocionales de lo que había pasado, pero estaba más fuerte, más resiliente. «Papá», llamó Mateo mostrando la corona terminada. «¿Crees que quedó bonita?» «Quedó perfecta, hijo». «Es para ti, Val». Mateo le puso la corona en la cabeza a su hermana. «Porque hoy es tu día especial y porque eres una princesa». Valentina se rió, esa risa cristalina que Alejandro había aprendido a amar tanto como la de su hijo. «No soy una princesa, soy una guerrera». «Puede ser las 2 cosas», respondió Mateo con sabiduría. «Mamá dice que las mujeres más fuertes son las que saben ser delicadas y luchadoras al mismo tiempo». Alejandro miró a Isabela, que observaba la escena un poco alejada. Había cambiado tanto. El peso de la culpa todavía estaba allí. Probablemente siempre lo estaría, pero había aprendido a llevarlo, a usarlo como motivación para ser mejor, para hacer las cosas mejor. «Ven», la llamó Alejandro, haciendo espacio en la banca. «Tú también eres parte de esta familia». Isabela dudó solo un momento antes de unirse a ellos. Mateo inmediatamente se acurrucó contra ella, y Valentina, después de un momento, hizo lo mismo del otro lado. Los 4 se quedaron allí, en un silencio cómodo, observando el lago donde los patos se deslizaban graciosamente. «¿Saben?», comenzó Alejandro. «Solía venir aquí cuando Mateo había desaparecido y me sentía completamente perdido. Pensaba que nunca más iba a sonreír de verdad, que nunca más iba a sentir esperanza. Pero mírennos ahora. Somos una familia de verdad», dijo Valentina simplemente, y en esas palabras estaba toda la verdad del mundo. «Sí, lo somos», asintió Alejandro, besando la coronilla de su cabeza. «Una familia que pasó por tormentas, pero aprendió a bailar bajo la lluvia». «Papá, eso ni siquiera tiene sentido», se rió Mateo. «Claro que sí», defendió Isabela sonriendo. «Significa que incluso cuando las cosas se ponen difíciles, encontramos motivos para seguir adelante, para ser felices, para estar agradecidos». Esa noche, de vuelta en la mansión, Alejandro acostó a los niños. Insistieron en dormir juntos, como siempre hacían. Mateo le contaba historias inventadas a Valentina, y ella fingía creer cada palabra absurda. Después de que se durmieron, Alejandro se quedó en la puerta del cuarto, observando. Mateo tenía el brazo protector sobre su hermana, incluso dormido. Valentina sostenía un osito de peluche que Mateo le había regalado, diciendo que era un osito mágico que ahuyentaba todas las pesadillas. El licenciado Morales había llamado más temprano con las últimas noticias. «La adopción de Valentina ha finalizado. Oficialmente, ahora es tu hija. Y Alejandro, hicimos un buen trabajo. Esos niños tienen un futuro brillante por delante. Un futuro, algo que había parecido tan incierto apenas un año atrás, ahora parecía lleno de posibilidades infinitas». Alejandro pensó en todo lo que habían pasado. El dolor de la desaparición de Mateo, la revelación sobre Valentina, los secretos de Isabela, la traición de Ricardo, la búsqueda desesperada, el reencuentro emocionante y finalmente, este momento de paz. La vida los había puesto a prueba a todos de formas inimaginables. Había roto, aplastado, desafiado todo lo que creían que era verdad. Pero de alguna manera, a través del dolor y el caos, habían encontrado algo precioso, una segunda oportunidad. Una oportunidad de ser una familia de verdad, de amar sin reservas, de perdonar a los imperfectos,
de construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que había sido destruido. Isabela apareció a su lado en la puerta del cuarto. Venía a cenar con ellos un par de veces por semana ahora, parte del proceso de reconstrucción de la confianza. «Son tan inocentes», susurró, «tan puros. Después de todo lo que han pasado, todavía pueden sonreír así». «Los niños tienen una capacidad increíble para sanar», respondió Alejandro. «Nos enseñan mucho sobre la resiliencia». «Alejandro», Isabela lo miró con ojos serios. «Sé que nunca podré compensar completamente todo lo que hice mal, pero quiero que sepas que estoy agradecida. Agradecida porque salvaste a nuestro hijo. Agradecida porque acogiste a Valentina. Agradecida porque me diste la oportunidad de ser madre de nuevo, aunque no lo merezca. Todos merecen una segunda oportunidad», dijo Alejandro amablemente. «Si los niños pueden perdonar, ¿quiénes somos nosotros para guardar rencor?» Los meses se convirtieron en años. Mateo y Valentina crecieron juntos, inseparables como solo los verdaderos hermanos pueden ser. A veces peleaban, como todos los niños, pero el amor entre ellos era inquebrantable. Mateo se volvió protector de Valentina de una manera que iba más allá de su edad. En la escuela siempre la defendía cuando alguien la molestaba. Valentina, por su parte, admiraba a su hermano mayor con total adoración. Alejandro expandió su fundación para ayudar a niños en situaciones similares a la de Valentina, niños perdidos en el sistema, olvidados, abandonados. Usó su fortuna e influencia para marcar la diferencia, para asegurarse de que otros niños tuvieran la oportunidad que tuvo Valentina. Isabela volvió a trabajar, pero esta vez con un propósito diferente. Se convirtió en abogada voluntaria en 1900 en casos de adopción, ayudando a otras madres que, como ella, habían cometido errores pero querían hacer las paces con el pasado. En una tarde de verano, 3 años después de la desaparición de Mateo, la familia estaba reunida en el jardín de la casa. Alejandro había instalado un columpio lo suficientemente grande para los 2 niños. Se columpiaban juntos, riendo, mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa. «Papá», llamó Mateo, «¿te acuerdas cuando te dije que tenía una sorpresa? Antes de que todo pasara». Alejandro lo recordó. Había sido en los últimos días antes de la desaparición. «Sí, me acuerdo. La sorpresa era Valentina. Quería contarte que había encontrado a mi hermana, que íbamos a ser una familia más grande y más feliz. Tardó más de lo que pensaba, pero lo logramos, ¿verdad?» Alejandro sintió que la emoción le apretaba la garganta. «Sí, mi niño, lo logramos». «¿Y sabes qué es lo mejor?», continuó Mateo, su voz llena de satisfacción infantil. «Ahora tengo una hermana de verdad, y ella tiene una familia de verdad, y nadie está solo. Todo el mundo tiene a alguien». Valentina saltó del columpio y corrió hacia Alejandro, abrazándolo con toda la fuerza de sus 8 años. «Eres el mejor papá del mundo». Mateo tenía razón. Isabela, que estaba preparando limonada en la cocina, observó la escena por la ventana. Tenía lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de gratitud. Había perdido tanto tiempo por sus miedos y egoísmo, pero ahora estaba decidida a aprovechar cada momento que se le daba. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Alejandro se quedó en su despacho, mirando por la ventana el jardín iluminado por la luna. Pensó en todas las decisiones que había tomado, todas las decisiones difíciles, todos los momentos de desesperación. Pero también pensó en Mateo riendo en el columpio, en Valentina corriendo por el jardín, en Isabela finalmente encontrando la paz, en una familia que había sido rota, pero que ahora estaba, de alguna manera milagrosa, más fuerte que nunca. La vida no había sido amable con ellos, los había puesto a prueba, los había desafiado, casi los había destruido, pero habían sobrevivido. Más que eso, habían prosperado. Alejandro tomó una foto reciente de los niños que estaba en su escritorio. Mateo y Valentina de la mano, sonriendo a la cámara. Detrás de ellos, en 1900, el fondo desenfocado, se podía ver el Parque de los Recuerdos, el lugar donde todo había comenzado.
Y Alejandro se dio cuenta de algo profundo en ese momento. A veces, las peores experiencias de la vida nos llevan a los lugares más hermosos. A veces, es necesario perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. Y a veces, las familias más fuertes son aquellas que se han roto y han elegido reconstruirse juntas. Volvió a colocar la foto en el escritorio y caminó hasta el cuarto de los niños. Se quedó en la puerta como hacía todas las noches observando a Mateo y Valentina dormir. Hermanos, familia, amor. «Buenas noches, mis amores», susurró al cuarto oscuro. «Papá está aquí. Siempre estará aquí». Y mientras la Ciudad de México dormía afuera, dentro de esa casa había una familia que había aprendido la lección más importante de todas, que el amor verdadero no es perfecto, pero es persistente, que no se trata de no caer nunca, sino de levantarse siempre, que no se trata de evitar el dolor, sino de encontrar la sanación juntos. Mateo y Valentina tenían una larga vida por delante. Habría desafíos, sin duda, momentos difíciles, pero se tendrían el uno al otro. Tendrían una familia que luchó por ellos. Tendrían un padre que movió montañas para encontrarlos. Tendrían una madre que aprendió, a través del error y la redención, el verdadero significado del amor materno. Y al final, eso era todo lo que importaba. El amanecer llegaría pronto, trayendo un nuevo día, y con él nuevas posibilidades, nuevas aventuras, nuevas historias por escribir. Pero por ahora, en esa noche silenciosa y pacífica, una familia dormía segura, completa y llena de esperanza por el futuro que aún estaba por venir. Y en algún lugar, Mateo y Valentina soñaban. Soñaban con parques y columpios, con risas y abrazos, con un futuro en el que estaban juntos, siempre juntos, exactamente como debería haber sido desde el principio. Porque al final, el amor siempre encuentra un camino, siempre encuentra una solución y siempre, siempre gana.